Eucha, Maco, Fince, Ucuayase, Luliel Marjori, Chuchimba López. Eucha, Macue Fince, Ucuayase, Claudia Patricia Yasno Calvache. Eucha, Macue Fince, Ucuayase, Gina Marlet Valencia. Cuesh, Huachañiz, Menishpaca Nameswe. Cuesha, Ayu, Ñanchiquiwe, Huehuenusta. Naente, Cuesh, Peuyayues, Lechwe, Hueje Yapatao. Manwe, Cuesh, Pillayues, Chacha Hatao. Menhuesenecue. Hoy les vamos a hablar acerca de la educación propia de nuestro territorio Paez, en Nazayugue denominado Ñanchiquihue. El territorio de Paez se considera como la cuna del pueblo Nasa. Cabe aclarar que esta educación está vista desde diferentes particularidades, de cada territorio. Se puede decir que desde 1942, con la conquista y la colonización española, se tomó la educación como estrategia para la dominación de los pueblos indígenas y se le da el derecho a la Iglesia Católica para que impartiera esa educación. La civilización, la educación se ve como una obra benéfica para civilizar salvajes. Y resulta que nosotros no fuimos ajenos a esta realidad. Anteriormente, acá en tierra adentro, el clero y la prefectura se adueñaron de esta educación, tanto así que ellos eran los que la administraban, eran quienes decidían qué debían o no aprender nuestros estudiantes. Ellos eran quienes contrataban los docentes y ellos eran quienes a su vez los pagaban. Pero como esta clase de educación no fue satisfactoria para nuestros mayores y mayores, entonces ¿qué pasó? Le apostamos a otra clase de educación. ¿Y cuál fue esta educación? A nuestra educación propia. ¿Y cuándo nace esta educación propia? ¿Qué es lo que todos nos preguntamos? La educación propia nace en 1971 con una organización que se llama el CRIT. ¿Y qué es el CRIT? El Consejo Regional Indígena del Cauca. Hace mucho tiempo el Consejo Regional Indígena del Cauca realmente no era muy reconocido. En los últimos años y gracias a las diversas luchas que se ha tenido, ahora es reconocido a nivel nacional, ¿sí? Es la organización que apoya y que da, como dice, esa alternativa de una nueva educación en nuestro territorio. Recordemos que la educación tradicional no es originaria de Colombia, ella es copiada de otros países, ¿sí? Mientras que nuestra educación propia nace aquí, en el territorio colombiano, directamente en el territorio de tierra adentro. ¿Y qué busca la educación propia? Busca, primero que todo, pervivir en el tiempo como pueblos indígenas. También busca rescatar y fortalecer nuestra lengua propia. ¿Y cuál es nuestra lengua propia? Nuestro Nazayugue. Busca fortalecer los procesos sociales y comunitarios. Esta educación propia también busca responder a las necesidades que tiene la parte social de nuestro territorio, que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros mayores. Pero el principal objetivo que tenemos es hacer que cuando los jóvenes, niños o mayores vayan a otras partes, a otros lugares y conozcan de otras culturas, también lleven consigo la cultura nuestra, que la den a conocer, pero que no se sientan penosos, que no se sientan mal a decir yo soy paez, que se sientan dueños de dar a conocer nuestras raíces y que se sientan orgullosos de nuestro pueblo Nasa. Bueno, dentro de la educación propia, el proceso de aprendizaje se da desde diferentes espacios. Dentro de esos espacios tenemos el TUL, lo que comúnmente se llama la huerta escolar, la huerta familiar. Pero para nosotros el TUL es un espacio muy representativo, porque es ahí donde se le enseña a los niños a cultivar, se les enseña parte de su autonomía alimentaria. Tenemos también las casas nasas. ¿Qué son las casas nasas? Es la representación de las casas antiguas, donde se reunían nuestros mayores
a compartir los saberes. Tenemos los sitios sagrados. Los sitios sagrados se dan desde diferentes conceptos. Por ejemplo, en mi territorio, Ricaurte, los sitios sagrados son aquellos lugares en donde hay historia, donde hay huella de esa historia. Por ejemplo, en Ricaurte encontramos la piedra del espiral, que es donde se da origen al pueblo Nasa, de eso habla la historia. Encontramos las tulpas, ya lo había mencionado. Las tulpas se encuentran en las casas nazas. Pero las tulpas, ¿en qué consiste? En 3 piedras donde se prende fuego. Y alrededor de esa tulpa, los mayores se reúnen a compartir esos saberes. Tenemos la música. La música es una parte muy importante dentro de la comunidad nasa. Las mingas de pensamiento. ¿Cuáles son esas mingas de pensamiento? También se llaman asambleas comunitarias, en donde todos nos reunimos a debatir ciertos temas de político organizativos, sociales, incluso de justicia propia. Tenemos la transformación de las plantas medicinales. Eso se empieza a dar desde los hogares, pero principalmente desde las instituciones. ¿Qué se está haciendo? Se están sembrando dentro de los tules escolares, se están sembrando esas plantas para luego transformarlas en plantas medicinales. Eso se empieza a dar desde los hogares, pero principalmente desde las instituciones. ¿Qué se está haciendo? Se están sembrando dentro de los tules escolares, se están sembrando esas plantas para luego transformarlas. Se disecan para luego convertirlas, para luego hacer los famosos test que nosotros llamamos, ¿cierto? En las plantas medicinales también encontramos la hoja de coca. Para nuestro contexto nacional e internacional, la coca es una planta maldita. Para nosotros es una planta sagrada, porque de la coca se derivan muchos productos que son beneficiosos para la salud. Entre ellos tenemos los tés, las pomadas. En el caso de la marihuana, es una planta que se utiliza mucho, su pomada, su derivado se utiliza mucho para los dolores articulares. ¿Sí? Entonces, para nosotros, esas plantas no son malditas, por lo contrario, son sagradas. Quienes están haciendo mal uso de esas plantas es en otros países, ¿cierto? Pero acá, en nuestro contexto, se están usando de la mejor manera. Tenemos el tejido. El tejido es básico. ¿Por qué? Porque las mujeres, claro que los hombres también lo practican, pero es ahí donde se da muestra de todas las figuras representativas del territorio. Otro espacio desde donde se da la educación propia son los recorridos territoriales. ¿En qué consiste? En que desde las instituciones, o en este caso, desde la estructura de los cabildos, se hace el recorrido por todos los linderos o los límites del territorio. Y en ese recorrido se llevan a jóvenes, a niños, para que conozcan cuáles son los límites de cada territorio. Desde ahí se trabajan las diferentes áreas. Es ahí donde miramos que en la educación tradicional se habla de áreas básicas. Para nosotros no son áreas básicas, se toman como tejidos de conocimiento. Y en este momento esos tejidos están saliendo los hilos de conocimiento, ¿cierto? Antes esos tejidos de conocimiento hablaban de matemática y producción, de comunicación y lenguaje, de sociedad. En la actualidad se están trabajando con esos hilos. ¿En qué consisten esos hilos? Por ejemplo, uno es ley de origen y espiritualidad. El otro es el cuidado y protección de la naturaleza, de la madre tierra. Para nosotros es muy importante la madre tierra. La autonomía política y el gobierno propio. Las culturas y lenguas originarias. Obviamente ahí entra nuestra lengua, el Nasa-Yuwe. La autonomía y economía propia. Ahí es donde se habla de autonomía alimentaria. La transformación que se hace a las plantas se convierte en una fuente de economía para el territorio. Y como aspecto no menos importante, quizás sí el más importante, la unidad familiar, la comunitaria y la organizativa. Mis compañeras y yo quisimos compartirle un poco de nuestra educación propia. Ese gran sueño que hoy se está haciendo realidad. Y se está haciendo realidad dentro de todo nuestro territorio, dentro de los 17 territorios que conforman nuestro Ñanchiquihue, nuestro municipio de Páez, en donde la mayoría somos del pueblo Nasa. Eso que busca que nos sintamos orgullosos de nuestra cultura y que pervivamos en el tiempo con el Muet Muet Finseñi.
Muchísimas gracias. Pai Pai Huechmues.